Viendo el infinito, Ahí Máximo. empecé a grabar, ahí estoy grabando, listo, ya está. Todo lo que Pero pasa pará, ahora se está Pero grabando. ahora te... Todo lo que ustedes ven queda grabado. Lo que se Bien. escucha también, así que guarda. Bueno, el tema es así. Eh, No me parece que el- esté grabando, ¿no importa? porque estoy grabando con un programa aparte para no usar ancho de banda y que ande más fluido. Ok. El tema es así, el medidor de voltaje y el medidor de corriente, en la vida real, esto es una simulación, tienen resistencia. Bien, entonces, el voltaje, el medidor de voltaje tiene una resistencia casi infinita, muy alta, y el medidor de corriente tiene una resistencia muy baja, casi cero. Entonces, el medidor de corriente es como un cable y el medidor de voltaje es como el aire, por decirle de alguna forma. O sea, no circula la corriente por este, porque es como el aire, y sí circula la corriente por este porque es como un cable. Entonces, si yo tengo una pila, por ejemplo, y le pongo cables que la conecten a un medidor de corriente, es como si estuviese conectando un cable. Se te prende fuego la pila porque al haber cero resistencia, la corriente tiende al infinito. Y cuando la corriente tiende al infinito, los materiales se calientan al infinito y bueno, se te prende fuego la pila. ¿Y hay ¿Viste? algún caso de eso, o sea, como no sé, de alguna herramienta que uno use que pase eso? O sea, en general tienen resistencias, pero no como algo más, no sé, en un celular que se te caliente, no, digo, como algo más tangible. En la vida real decís. Sí. No, en la vida real no existe resistencia cero. Esa es la falla que tiene esto. Ah, claro, En la vida, bien, es más, acá vos podés, por ejemplo, poner que el cable tenga un poquitito de resistencia. Ahora está en cero, ¿no? Ahí a la derecha está puesto en cero, pero en la vida real tienen un poquitito de resistencia. Entonces, con un poquitito de resistencia, a ver, si yo pongo esto, la resistencia, por más que sea un poquitito, es muy, muy, muy baja. Entonces, ahora la corriente ya no va a tender al infinito, pero sí va a ser muy grande. ¿Ves? 44,8 amperes. Si yo sigo aumentando la resistencia del cable, baja la corriente. Por esto de la ley de Ohm, ¿no? Digamos, la corriente es siempre igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. En esa división, si la resistencia que está en el denominador, ¿no? En la parte de abajo, es muy, muy, muy chiquitita, el resultado de la cuenta te da muy, muy, muy grande. Entonces, a medida que yo aumento la resistencia, veo como la corriente baja en el medidor de corriente. bien. Entonces aumento la resistencia y cada vez hay menos corriente. Es más, veo que los electrones van cada vez más lento. En realidad esto está mal representado. No sé igual tampoco si se lo piden en el trabajo, pero en la práctica se entiende que los electrones no van más o menos rápido, sino que van en mayor o con menor intensidad, con mayor o menor dificultad, pero bueno, no importa. Ahora, voy puntualmente a cómo se usan estos elementos, ¿no? Vos tenés, Pará, pará, antes de que sí. sigas, puedo, porque justo en una parte se me entrecortó, por eso saqué la cámara. Ah, Entonces no dijiste te que el vi. medidor de corriente tiene una baja resistencia casi nula, Sí, que en ese sentido es como un cable, sí. y que si lo conectas a una batería en la vida real, la descarga por completo. O sea que lo que ahí figura como que se prende fuego es que se está todo el tiempo descargando la pila. Exacto. Considera que el medidor de corriente es como si fuese un cable. Ok, Yo ahora el cable lo voy a poner en cero resistencia, cable ideal, ¿sí? Es más, la batería también tiene algo que se llama resistencia interna, que acá en el programa la dejamos en cero para que también sea ideal. Todo ideal para no andar embarrando todo el tema. Creo que esto... Ah, ahí está, ahí pongo los valores. Y después eso que te decía más o menos, lo que nosotros entendemos es que los electrones siempre viajan hacia el positivo de la pila, ¿no? Ahora el positivo de la pila está hacia arriba. Entonces sí, fíjate que cuando yo conecto, cuando cierro el circuito, los electrones circulan en sentido hacia el positivo de la pila. Pero sí, la convención que se suele usar es al al revés, revés. sí. Por convención se entiende que la corriente viaja en el sentido contrario.
Esto tiene una O sea, que explicación los histórica que no importa tampoco, digamos, se empezó a trabajar con circuitos antes de entender la naturaleza atómica de los electrones. Entonces, para cuando ya se entendía bien qué es lo que estaba pasando, ya existían los electricistas y los electricistas se manejaban con esta convención, entonces dijeron más sí, que sigan trabajando así. Entonces, esta sería como entonces, la para, representación más física y esta es la representación más técnica, más práctica para la tecnología. claro, las flechitas esas son como el Corriente. campo magnético. No, No, no hay magnetismo acá. Las ¿qué flechitas son? esas es la convención internacional que se usa para marcar el sentido de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Se usa una convención donde la corriente siempre va del positivo al negativo, Ah, ok, al revés de como lo hacen los electrones. está bien. Entonces yo ahora a partir de acá voy a manejarme con esta convención que es la internacional y la que se suele usar. Pero Ok, esto no son electrones, los electrones irían justamente al revés. bien. Bien, si yo ahora por ejemplo quisiera medir el voltaje que hay entre las patitas de esta resistencia, obviamente tendría que usar el medidor de voltaje y tendría que poner un medidor en cada lugar, porque esto lo que va a hacer es medir potencial en cada patita y si yo conecto las dos mido la diferencia de potencial entre cada patita. Entonces, si conecto entre las partes ¿Es, de la pila, ¿qué decís? es indistinto cómo ponga los colores? No, justamente, si yo los pongo así, fíjate, me marca 9 volts. O sea, me marca una diferencia de 9 volts entre cada patita del medidor. Pero si los pongo al revés, me marca menos 9. Ok. O sea, es una parte, creo que ahí decía el trabajo que les daban, ¿no? ¿Cómo puede ser una diferencia de potencial positiva o negativa? Y bueno, todo depende si lo medís de un lado o del otro. Si cambias la perspectiva como lo medís, te puede dar positivo o negativo. Porque medís diferencia entre cada patita. Si pongo las patitas juntas, me mide cero diferencia. Las dos están midiendo lo mismo. Ahora, si pongo las patitas en la pila, por ejemplo la roja arriba y la negra abajo, me mide también 9 volts. Y si lo invierto, la roja abajo y la negra arriba me miden menos 9. Y esto tiene que ver con Ahora, algo como siempre te va positivo, a medir, negativo, ¿Cómo? si tiene que ver algo con, o sea, el signo, está bien, es por un sistema de referencia, pero tiene que ver con si hay una pata positiva o una pata negativa del multímetro, no. Sí, no es que tenga una positiva o una negativa. Te va a dar siempre positivo cuando pongas la roja en donde hay mayor potencial y la negra donde hay menor Ah, potencial. Si ok, vos invertís bien, eso, te va a dar negativo. O sea, la roja siempre la tenés que poner donde vos crees que hay más potencial. Si lográs hacer eso, te va a marcar un valor positivo. Si te da, por ejemplo, bien. si yo ahora pongo la roja acá, ¿por qué me marca cero? No hay diferencia de porque es el mismo potencial. potencial. Claro, porque el cable es ideal. Es decir, el cable al tener cero resistencia le consume o no genera ninguna diferencia de potencial en todo su trayecto. Pero si por ejemplo usáramos un cable real con un poco de resistencia, ¿no? Ahí voy a marcar un poco más. Por ejemplo, acá ya ahora el cable ya no es ideal, ahora el cable tiene resistencia. A medida que se alarga esto, cada vez mide más. Mira, voy a hacer esto. Por ejemplo, yo sé que a medida que me alargo por el cable, cada vez voy a tener menos potencial. Entonces, si marco en el mismo lugar es cero, pero a medida que me muevo para la derecha, fíjate cómo aumenta la diferencia de potencial. Claro, pero el potencial, o sea, donde hay más potencial es en el polo positivo de la pila, o sea, Exacto. sí, Exacto, es como, el potencial sería como, a ver, si usamos la analogía del potencial gravitatorio, porque esto es potencial eléctrico, pero si usamos la analogía potencial gravitatorio, esto sería como una montaña. La parte más alta es donde hay mayor potencial gravitatorio, sería justo en la parte positiva de la pila. Y a medida que desciendo por esta colina, tengo cada vez menos potencial gravitatorio. Usando la Claro. analogía, ¿no? Acá es eléctrico.
En este punto es el punto de mayor potencial eléctrico y a medida que me alejo por un cable resistivo, cada vez tengo menos potencial y por eso me aumenta la diferencia. Una pregunta. Yo tengo acá anotado que la resistencia limita el voltaje y la corriente, pero ¿qué es exactamente la resistencia? ¿O qué es exactamente, o sea, cómo funciona? No entiendo muy bien. Vos hablas mucho de resistencia. Porque el ¿La tema es resistencia este. le saca como energía? Vamos a hablar puntualmente de qué es lo que está pasando para entender qué es la resistencia. Vuelvo a la convención más físicamente real, ¿no? Los electrones. Vos tenés que el potencial es básicamente una medición de cuánta energía hay acumulada en un punto del espacio. Una diferencia de potencial son diferencias de energía. Entonces, usando de vuelta la analogía del potencial gravitatorio. Si vos tenés en un lugar mayor potencial gravitatorio y en otro lugar menor potencial gravitatorio, vos sabés que cualquier objeto va a ir del de mayor potencial gravitatorio al de menor. O sea, los objetos caen, ¿no? O sea, vos pones algo en un lugar arriba de una montaña que hay mayor potencial gravitatorio y los objetos caen hacia la zona más baja que puedan. ¿Qué pasa? Si en el medio hay, por ejemplo, dulce de leche, eso te va a generar una resistencia a que el objeto baje. Eso sería, en la analogía, la resistencia eléctrica. Es decir, los electrones quieren ir del mayor potencial. Los electrones van justo al revés, o sea que no es la mejor idea, pero en la convención, las cargas eléctricas van del mayor potencial al menor potencial. Y si al hacer eso atraviesan un medio resistivo, es como una resistencia que les impide o les dificulta recorrer ese camino a menores potenciales. Ok. Entonces, la realidad es que todos los materiales le ofrecen resistencias al paso de las cargas eléctricas. Hay materiales que son más resistivos y otros que son menos resistivos. Por eso, qué sé yo, usamos cables de cobre para que la corriente eléctrica circule porque tienen baja resistencia, pero si yo tengo suficiente diferencia de potencial, puedo hacer pasar cargas eléctricas por donde se me cante. O sea, una tormenta básicamente es eso, hay tanta diferencia de potencial entre las nubes y el suelo que las cargas eléctricas se joden todas las moléculas de aire que hay en el medio, las hacen pelota, las revientan y ahí tenés la explosión de luz y calor que son los truenos y relámpagos. Ok, perfecto. Entonces, o sea que vendría a ser ¿cómo se llama? como que ¿Cómo se llamaba lo que la frenaba? la fricción es como un rozamiento en la mecánica clásica. La resistencia es exactamente. Ahora, hay cosas que no son similares, ¿no? Hay cosas que no puedes usar metáfora. Por ejemplo, fíjate que esta resistencia de acá, ¿no? Este material es resistivo, o sea, este material le dificulta a la carga avanzar. Entonces, eso lo que me genera es que el potencial ya no sea el mismo. Por ejemplo, el cable en este momento lo tengo como ideal, ofrece cero resistencia. Entonces, todos los puntos en el cable tienen el mismo potencial y por eso entre distintos puntos de un mismo cable continuo no hay diferencia de potencial. 0, 0, 0, 0. Pero, bueno, ahí justo estaban viendo cualquier cosa. Ahí está. Pero la resistencia, o sea, los materiales con resistencia, justamente lo que te hacen es cambiarte el potencial. Lo que pasa es que con el cable es más claro. Cuando le pongo resistencia al cable es más claro. ¿Ves? A medida que yo recorro un medio resistivo, cambia el potencial. Entonces, midiendo entre distintos puntos de dipotencial, obtengo diferencia de potencial. Pero esto se trabaja con las resistencias, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un circuito un poco más didáctico. Voy a ver cómo hacemos esto. Ahí está. Voy a poner muchas resistencias en serie para tratar de que sea más fácil de explicar. Una resistencia ahí, otra acá y una más. ¿La resistencia exactamente es un material poco conductor? Sí, se suelen hacer de cerámica. Son como pedacitos de cerámica. O sea, se usan en circuitos electrónicos para controlar las corrientes y los potenciales de distintas partes del circuito. Pero, qué sé yo, nosotros tenemos resistencia. Nuestro cuerpo es una resistencia. Si vos agarrás este medidor que les mostraba, ¿no? Y pones a circular una corriente de entre tus dos manos, el aparato este te puede medir la corriente o la diferencia de potencial entre tus dos manos.
Ujú. Entonces, bueno, entonces si yo marco acá, por ejemplo, entre este y este, obtengo 0 diferencia de potencial porque el cable es ideal, pero si mido acá, ahora entre la pata roja y la pata negra hay una diferencia de potencial de 3 volts. Ujú. Y ahora 6, o sea, 3 más 3. Y ahora 9, 3 más 3 más 3. Claro. Ahora, si yo cambio el valor de la pila, no sé cómo, ahí, por ejemplo, lo llevo a 25, por ejemplo. Ahora, en la primera tengo un tercio, o sea, 8,33 sería un tercio de 25. 2 tercios, que sería 2 tercios de este 25 volt. Y ahora el total. Es como nosotros en la técnica, para simplificar un poco y no hacerte tanto lío con la parte física, lo que decimos es como que cada elemento resistivo se come un poco de potencial de la pila. Entonces, si vos tenés 3 elementos en serie, 3 componentes en serie, entre los 3 se tienen que comer los 25 volt de la pila. Si los 3 son iguales, cada uno se va a comer un tercio. Claro, entiendo. Pero, por ejemplo, si yo pusiese, no sé, uno que en vez de ser igual a los demás sea un poquitito mayor, bueno, este se va a comer más potencial que los otros dos. Claro. Ahora Entonces, puede ser, ahí vos tenés hace un rato 14. hablaste del caso de los rayos y qué sé yo. O Sí, sea, si la energía que hay, si el voltaje de la batería es muy grande en relación al amperaje de los resistores, entonces no se comen nada o es despreciable, ¿no? Lo que se comen. claro, o sea, es despreciable. O sea, Claro. pierde sentido. Acá creo que te permite esta cosa, te permite poner, por ejemplo, Ay, no, ¿por qué un perro? es una simulación, Julita. Ay, no, pero ¿por qué ponen un perro? Que- supongo que es, a ver, La mano, la mano. la idea no es lastimar al perro, sino entender que los animales también conducen electricidad. ¿Por qué no ponen una persona? ¿Por qué tiene que ser un perrito? Eso no sé. Hubiesen puesto una rana, yo hubiese puesto una ¿Por rana. qué ponían un gatito, Oscar? Un lápiz, vamos con un lápiz. Un lápiz que tiene 25 ohms, ¿no? Entonces ahí tenés, pimba. El lápiz, bueno, el lápiz es muy conductor, tiene carbono. La mano, por ejemplo. Ah, La mano, ¿qué tiene? A ver, 1.000.000 de ohms. Bueno, 120 volts para una mano es despreciable, como decías recién. Esto es la Claro, máxima que me permite. 120. Ah, Puedes hacer la cuenta si ahí, querés. 120 dividido 1.000.000, eso te da la corriente en amperes. Y si no, podemos medir con el aparato este. Este aparato para medir tiene que estar en serie a lo que vos quieras medir. Porque este aparato te va a medir la corriente que lo atraviese. Entonces, yo tengo que ponerlo en circuito con lo que quiera medir. Y ahora el aparato mide la corriente que... Bueno, no mide nada. Puta que lo remil. Vamos a poner otra cosa. Por ejemplo, una lamparita. Una lamparita de 1000 ohms. Bueno, ahí está. en 10 minutos se termina el coso. Bueno, lo vuelvo a abrir. Está bien, pero hasta acá con circuitos series creo que más o menos se entiende. Digamos, esto va a medir siempre que vos conectes las patitas en dos potenciales distintos. Y esto va a medir corriente siempre que lo pongas dentro del circuito. O sea, esto tiene que estar en serie para medir. Ok. bien. ¿Y por qué se había prendido fuego cuando yo lo puse? Bueno, porque vos ya estabas trabajando con circuitos paralelos. El tema es así. Yo voy a poner ahora bien rápido, para no hacerles perder mucho tiempo, una resistencia. Ahí. Genial. Entonces ahora es muy grande esta resistencia, no me gusta. ¿Por qué estos valores son tan raros? Bueno, Es que hay que ponerse en. Todos esos objetos son como más potentes, es como una batería re estoy en la grande, parte una power. flechita sí, más arriba. Pues. Ahí está. Bueno, sigo igual con este porque sirve. Bueno, ahí yo tengo entonces una corriente eléctrica que si quisiera medir tendría que poner esta cosita en serie. Entonces corto el circuito y pongo el medidor en serie con lo que quiero medir. Entonces ahora el aparato mide la corriente que lo atraviesa. Pero, ¿qué pasa si yo conecto cables por acá? ¿Qué creen que va a pasar cuando conecte este cable con este?
se va a desviar la corriente porque no tiene resistencia. Claro, es como vos venís bajando por la montaña, venís bajando por la montaña, venís bajando por la montaña y tenés dos caminos. Uno soleado, asfaltado, hermoso, doble autovía con un McDonald's y otro camino de ripio con, qué sé yo, sí, con algunos sujetos medios extraños que te están mirando. ¿Cuál agarrás? Y el de menos resistencia, amigo. No me importa que sea más largo. Entonces la corriente hace eso, siempre se va a terminar desviando por el de menor corriente. Como el cable Pero tiene ahí corriente se prendió fuego. cero, ¿qué? Se te prendió fuego. Exactamente, porque ahora la corriente tiende al infinito. No hay ninguna resistencia en todo su recorrido. Como en ninguna parte del recorrido hay resistencia, todo vale 0, 0, 0, la corriente tiende a infinito y por lo tanto la temperatura también. Ok. Entonces, Ah, ¿qué habías hecho vos, ah, Juli? Vos habías puesto el amperímetro acá. Vos lo habías puesto acá. Y esto es lo mismo que conectar un cable. claro. Este no lo habías puesto. Este No. habías hecho. Ok. ¿Qué se corta ya? Porque no empezamos a las 4, empezamos un poco más tarde. Pero no dura una hora. En 8 minutos el cable. Bueno, no sé. Igual ya son casi las 5, vos te tenés que ir, así que está todo bien. No, yo me voy cuando llegue Sí. More un toque y tipo de 15 minutos, una cosa así. Ok. Entonces lo que nos piden es, a ver, como para ver si podemos llegar a plantearlo ya. Sí, creo que lo que más va a costar es la parte de cuentas entre el serie y el paralelo. Empleando Sí. correctamente dos multímetros, registre la corriente que circula por la resistencia, amperímetro, y la diferencia de potencial entre sus extremos, voltímetro, para diferentes voltajes de la fuente. Está bien, Medidor, es bla, esto. bla, bla. Pones el aparato ese, pones el de corriente en serie. Ahí está. Pones esto conectado a las dos patas de la resistencia, porque vos querés medir la diferencia de potencial entre las patas de la resistencia, y la seleccionas y modificás los valores y te armás una tablita. Ahí El tenés la valor de la corriente, resistencia modificamos. acá tenés la No, corriente, para acá tenés una, la resistencia, acá tenés el voltaje. no, dice, para una resistencia fija, piense cómo modelaría la relación entre la corriente que circula por una resistencia y la diferencia de voltaje a la que está sometida. Ah, este te tenés que cambiar entonces, la pila. ¿La pila? Sí. También pedían en la actividad 3 calcular el valor de una resistencia equivalente. O sea, sería como te dicen, por ejemplo, tengo un circuito en paralelo y tengo varias resistencias y tengo que calcular un equivalente, o sea, una resistencia porque me equivalga a todo ese circuito. Claro. O sea, por ejemplo, en realidad la cantidad no importa. Tengas 2, 3, 4, infinitas, el cálculo es siempre el mismo. ¿Cómo se hace esto? No sé cómo hacer No, para hay que que... poner otro cable. Oh, qué denso que es esto. Ok. Yo lo hago con 2 y ustedes después usan la cantidad que quieren. Pero la idea es... Esto es bastante anti-intuitivo. Entonces, guarda. No ¿No? entendí lo que había que hacer. Pones dos de resistencias en paralelo como están ahí en el esquema, ¿no? Están en paralelo porque la corriente tiene múltiples caminos. Eso es paralelo. La corriente, en vez de seguir siempre por un mismo camino, acá se bifurca. Se bifurca en dos porque hay dos componentes en paralelo. Si hubiesen tres, se bifurcaría en tres partes. Bien. Voy a poner resistencias de igual valor para que sea más simple. Pero la idea es esta. Cuando vos tenés componentes resistivos en paralelo, el equivalente es menor que los que están. En serie se suman, ¿sí? Las resistencias en serie se suman. En paralelo tenés que hacer una cuenta que es la suma de los inversos. La muestro bien rápido. ¿Ya se las dieron la forma de calcularlo? No. Yo no lo vi. Bueno, Creo que entonces, hicieron algo de la teórica. Pero no. bueno, esta es la pila, o este es el símbolo para la pila. Entonces ahí tengo una resistencia, dos resistencias en paralelo. Bien, ahí está. Un nodo, otro nodo. Los nodos son donde se bifurcan los caminos de la corriente. Entonces este es el positivo, el negativo. Esta sería la resistencia 1 y esta sería la resistencia 2.
El circuito equivalente sería decir, bueno, ¿qué pasaría si en vez de tener dos resistencias en paralelo tuviese una sola resistencia que sea equivalente a esas dos en paralelo? O sea, ¿cuánto debería valer esta resistencia equivalente para que reemplace a esto? Es como si le preguntaras a la pila, che, ¿vos qué tenés conectado? Y la pila solamente te va a decir cuánta resistencia tiene entre sus dos patitas. O sea, no le importa si tenés dos resistencias en serie, en paralelo, tres en paralelo, cuatro en paralelo, solamente mide el valor que hay entre sus patitas, lo que sería la equivalente. Bueno, esta resistencia equivalente en los circuitos paralelos siempre se calcula como la inversa de la suma de las inversas, o sea, R1 más R2. En la calculadora les conviene siempre hacer paréntesis 1 sobre R1 más 1 sobre R2, cierro paréntesis y elevo a la menos 1. Si tenés 3 sería más 1 sobre R3 y si tenés 4 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y etcétera. Y en serie sería sumar simplemente. Sí, R1 en serie más es una R2. pavada. En serie es la cantidad que tengas la sumas. El chiste viene cuando tengas mixto, cuando tengas serie y paralelo, pero no sé si les piden también eso. No, no creo que. Entonces serie sería una cosa así. La corriente tiene un solo camino, ahora no se bifurca. Y el circuito equivalente de esto se calcula, como bien decías, en serie. La resistencia equivalente del circuito sería R1 más R2 y, como te decía, si hubiese más, sumarías la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo queda usted? ¿Cómo le... Ah, ahí arriba aparece 1 minuto 30. Ok. Bueno, en 1 minuto 30 entonces termina de cerrar la idea. ¿Por qué se hace esto? O sea, ¿cuál es el chiste de calcular la resistencia equivalente? Tanto en el serie como en el paralelo, lo que siempre nos interesa saber es la diferencia de potencial total, que siempre está regida por la pila. ¿Sí? Esto que sería la diferencia de potencial total es la que marque la pila. Y la corriente del circuito. Voy a hacerlo con verde, la corriente. La corriente sería justamente esa cantidad de amperes que vienen circulando por cada componente del circuito. Entonces, la corriente que atraviesa la pila es la corriente total del circuito. En un circuito serie es una pavada porque la corriente total es la misma que atraviesa R1, R2 y todas las resistencias que hayan. Pero en el paralelo, tu corriente total, cuando llega a la bifurcación, se divide en partes. Una partecita te viene por R1, a la que llamamos IR1, y otra partecita te viene por, perdón, este es R2. Una por IR2 y la otra parte por IR1. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale la I total? ¿Cómo la podrías calcular con esto? Con esto no podrías. Pero si tuvieses una R equivalente, vos sabés que la corriente total... Ah, qué paja. La Claro, diferencia entre página 1 y página 2 es que este que estás mostrando ahora es en paralelo. paralelo, ¿no? Sí, voy a poner ahí de título mejor por las dudas. Paralelo. Y el otro es en serie. Ujú. Y en serie es... Acordate que en paralelo, ¿cómo te das cuenta que un circuito es paralelo? La corriente tiene distintos caminos. Esa es la forma de darte cuenta. Porque el profe no creo que te diga, este circuito es paralelo, este serie. Van a tratar de que vos te des cuenta sola. Entonces, si es paralelo, la corriente tiene distintos caminos, ¿no? Esa es la forma. Si es serie, la corriente tiene un único camino. Ok. Es como los asesinos en serie o asesinos en paralelo. Todos piensan que el asesino en serie es el más terrorífico, el asesino en paralelo es el más grave. El asesino en paralelo es el que anda matando de a varios a la vez. No se toma un té en el medio. Chiste pelotudo. Nunca lo había pensado de esa manera, pero ok, gracias.
Por ejemplo, el COVID debe ser un asesino en paralelo. Claro, la puta madre. Bueno, mixto en realidad, porque mata en paralelo y en serie también. Pero la idea es esta, en un circuito serie, si vos querés determinar la corriente que hay por todo el circuito, lo único que tenés que hacer es calcular la resistencia equivalente. Siempre, en realidad para todo circuito, siempre te conviene primero calcular la resistencia equivalente. Una vez que haces eso, tu circuito se convierte en esto, una pila, una resistencia. ¿Listo? Ah, Entonces, con una pila y una entonces la resistencia... corriente también, la corriente tiene un único camino. Exactamente. Entonces, ya sea en un circuito serie o en uno paralelo, si vos ya calculaste tu resistencia equivalente, te trabajás con un circuito así de simple, donde hay una única corriente, que es la total, y con la diferencia de potencial de la pila, ¿no? Pero Yo le pongo DDP diferencia de potencial. ¿Qué pasa? no entiendo por qué en el caso en serie necesitas tener una resistencia equivalente. O sea, Bueno, vamos con un ejercicio, para que se entienda el ejemplo. no nos hagas trabajar, Carlos. No, lo hago yo, pero si no estoy hablando muy en el aire, para tener valores puntuales, ¿no? Poner que tenés una pila de la pila típica de 1,5 volts, la que te venden en el kiosco AA, AAA. Y tenés, por ejemplo, una resistencia de 1 ohm y otra resistencia de 2 ohms en serie, conexión serie, ¿sí? Y te preguntan cuál es la corriente del circuito, cuál es la corriente total del circuito. ¿Cómo lo calculas? Bueno, vos de pronto decís, a ver, fórmulas, ¿qué fórmulas tengo? Te empiezas a revisar en tus apuntes. Tenés una fórmula que te dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Tenés esta fórmula ahí, la tenés en un cuadrito, lo de la Virgen, o la tenés tatuada en el pecho. Bárbaro. Pero decís, a ver, reemplazo en la fórmula, tengo 1,5 volts de diferencia de potencial, tengo la corriente que es mi incógnita, ¿y qué resistencia pones acá? La suma de esos La dos. suma. ¿Y por qué la Tres. suma? ¿Eh? ¿Por qué la suma? Porque es en No, serie. Ah, o sea, mentalmente ya calculaste la resistencia equivalente entonces. Ah, sí. O sea, en este circuito o elegís una o elegís la otra, no podés. ¿Qué es lo que terminás haciendo? Calculás o suponés una resistencia equivalente que reemplaza a las dos del circuito, y para calcular esa resistencia equivalente decís, a ver, ¿es un circuito serie? Entonces, tranqui, que estoy con Juli y con sus amigas de la facu. Entonces esta resistencia equivalente es, como es un serie, la resistencia de las 1 y 2. O sea que esta vale 3. Y acá lo que tenés que poner es 3. Y ahí calculás la corriente del circuito, que es la misma para el circuito equivalente y es la misma para el circuito posta. Claro. Y en los casos cuando es en paralelo ya es más complicado porque tenés 1 sobre 1 sobre 1 sobre. En paralelo te cambia la forma en la que calculás la resistencia equivalente, pero la estrategia es la misma. Primero calculás la resistencia equivalente y después vas a la ley de Ohm a calcular lo que te falte. Ahí va. Ok. Igual dudo mucho que lo que nos piden sea tan fácil. No, bueno, pero en el práctico ya te están pidiendo un poco eso, ¿eh? Te están pidiendo que justifique los valores de corriente que te mide el aparato y las diferencias de potencial que te mide el aparato con cuentas. O sea, te piden que hagas estas cuentas. Igual, nada, de última, si tienen problemas con esto, les doy una mano. Hago una pausa yo y vengo en un rato. Ay, sí, muchas gracias. Gracias, Sofi. De nada, che, hasta luego. Hasta luego.